Bienvenidos a esta reflexión acerca del Domingo de Pascua. En el Domingo de Pascua celebramos la alegría de la salvación. El Domingo de Resurrección, también llamado Domingo de Gloria, Domingo de Pascua, Pascua Florida o sencillamente Pascua, es la fiesta central del cristianismo, en la que se celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día de haber sido crucificado. Este es el núcleo central de lo que celebramos el Domingo de Resurrección. El Domingo de Resurrección también marca el final del Tríodo Pascual y de la Semana Santa, e inaugura un periodo litúrgico de 50 días conocido como tiempo pascual, que finaliza el Domingo de Pentecostés. Recordemos que la resurrección de Cristo es el elemento central de la fe cristiana. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, les recuerda esta realidad. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, si Cristo no hubiera vencido a la muerte, no tendría sentido creer en Él. La Pascua de Cristo significa, por tanto, para los cristianos, el paso de Jesucristo de la muerte a la vida. Vamos a revisar el hecho bíblico. Encontramos en los evangelios, en los 4 evangelios canónicos, la narración. Según los evangelios, José de Arimatea, justo miembro del Sanedrín, reclama el cuerpo de Jesucristo en la cruz. Con ayuda de otras personas, José de Arimatea envuelve en una sábana el cuerpo de Jesús, lo embalsama apresuradamente y lo depositan en un sepulcro excavado en una roca. San Juan incluso apunta que no había sido usado, y tapan después la entrada con una gran piedra. El día después del sábado, es decir, el domingo, primer día de la semana, al amanecer muy temprano, acuden las mujeres discípulas de Jesús al sepulcro. ¿Qué es lo que estas mujeres encuentran al llegar al sepulcro? Se encuentran en primer lugar con la piedra de la entrada apartada, es decir, el sepulcro abierto. ¿Qué más se encuentran? Según las diferentes versiones de los evangelios, unas encuentran a un ángel del Señor, otras encuentran un joven, otras encuentran 2 ángeles. A fin de cuentas, encuentran algún mensajero que con vestiduras blancas, en eso sí coinciden los 4 evangelistas, les dan un gran anuncio. No teman, sabemos que buscan a Jesús que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había predicho. Vengan y miren el lugar donde estaba sepultado el Señor. Y ahora vayan sin detenerse a decir a sus discípulos que ha resucitado, e irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Este es el anuncio central que descubrimos en el Domingo de Resurrección. De hecho, en la misa del Domingo de Gloria o de Resurrección se vuelve a leer este evangelio de las mujeres que acuden al sepulcro. Pero también los evangelistas nos narran otra realidad que verifica el acontecimiento de la resurrección. Jesús se aparece en varias ocasiones, y más que aparecer, se presenta delante de sus discípulos. Según San Mateo, en el camino de las mujeres se les aparece Jesús resucitado. Según San Marcos, Jesús se aparece primero a María Magdalena. Ellas, emocionadas, se postran a sus pies para adorarlo.
porque reconocen en Jesús la divinidad. Y Jesús las vuelve a enviar como misioneras, como anunciadoras de la resurrección. Después, Jesús se va apareciendo a diferentes discípulos. Recordemos esa aparición emblemática que nos narra San Lucas de los discípulos de Emaús y cómo lo reconocen al partir el pan. Estos discípulos de Emaús, al reconocer la presencia del resucitado, regresan ya sin temor a Jerusalén. Y mientras están narrando cómo se les apareció Jesús en el camino, Jesús vuelve a estar presente entre sus discípulos. Ahí, en esa presencia de Jesús, les reprocha la incredulidad y la dureza de corazón. Y aquí viene un acontecimiento interesante. El Evangelio nos relata que en esa aparición Tomás no estaba con ellos. 8 días después, y aquí recalco de nuevo el número 8, Jesús vuelve a presentarse con sus discípulos, estando ahí Tomás. ¿Cuál es el significado de este domingo de resurrección? Jesús mismo inscribe los días de su pasión en medio de los días de la fiesta de Pascua judía. El Jueves Santo celebra la cena pascual con sus discípulos, pero Jesús le da un nuevo significado. Ya el padre Carlitos nos ha explicado el significado del Jueves Santo. El Viernes Santo, el día en el que se sacrificaba el Cordero Pascual, Jesús muere en la cruz, a la hora en que se sacrifica el Cordero. Y el Sábado Santo, en la Vigilia Pascual, la Iglesia está en espera de la resurrección. Así llegamos al domingo de Pascua, donde celebramos este acontecimiento con toda la alegría de nuestro corazón. Recordamos también que el domingo de la resurrección marca el nuevo tiempo de Dios. En el libro del Génesis, cuando se narra la creación del mundo, se habla de los 6 días de la creación. En cada uno de ellos Dios va creando los elementos de la creación y les da un orden, les da un sentido. Y el 7º día descansa Dios. Constatamos que las religiones que tienen influencia del judaísmo tienen el sábado como su día dedicado al Señor. En el Islam es los viernes, mientras que el cristianismo asume el primer día de la semana, es decir, el domingo como el día del Señor. Desde que los apóstoles rompieron con el judaísmo y fueron expulsados de las sinagogas, el tiempo cristiano pone su mayor énfasis en el domingo. Y al interno de los 52 domingos que forman el año, el más importante es el domingo de la resurrección del Señor, día en el cual Jesucristo recrea toda la obra de Dios, como lo dice la carta a los Colosenses. Y sobre ese domingo gira todo el año litúrgico. Aunque no tenemos con precisión la fecha, sabemos por la tradición que después de la resurrección de Jesús, paulatinamente los cristianos empezaron a reunirse los domingos, el día en el cual Cristo resucitó. Se reunían el domingo en las casas para la enseñanza de los apóstoles, la lectura de los profetas y la fracción del pan. Este cambio de día litúrgico tiene sentido dentro de la mentalidad cristiana, debido a que la palabra domingo, que en griego se dice Kyriaki Gemera,
significa día del Señor, como lo menciona el libro del Apocalipsis. El día del Señor fue arrebatado en espíritu. Igualmente, en latín, la Domenica Dies, de la cual se va a derivar la palabra domingo en nuestro español y en todas las lenguas romances. Domingo, día del Señor. Los primeros cristianos comprenden que este es el día en el cual Jesús deseaba que se le ofreciera culto. El domingo es el día en el que resucita, es el día en el que se presenta repetidamente a sus apóstoles después de Pascua, es el día en el que come con ellos. Por eso los primeros cristianos y la tradición cristiana relee la creación en clave de la resurrección. Esos 7 días narrados en el libro del Génesis quedan completados por el 8º día, el primer día de la semana, el día 8, después del día 7º de los judíos, es decir, después del Shabbat. En ese día 8º se inicia el mundo nuevo, el mundo futuro, el mundo de la resurrección. Por lo tanto, los cristianos ya no vivimos solamente en el tiempo cronológico, sino en el tiempo nuevo, en el tiempo de la resurrección. ¿Cuál es el significado entonces del domingo de Pascua? Tenemos que el origen de esta festividad hunde sus raíces en la Pascua judía, en la Pesaj, cuyo significado más aceptado por todos, cuya etimología es paso. Significa paso, que puede ser el paso para caminar, un paso de una danza o diferentes pasos. El paso del invierno a la primavera. Las culturas agrícolas celebraban este paso con mucha alegría. ¿Por qué? Porque es el paso a la vida nueva de la primavera. El paso de la escasez del invierno a la abundancia primaveral. Un paso de la muerte. Sabemos que en invierno, ¿verdad?, muchos miembros de muchas especies mueren, pero resurgen en la primavera. Paso de la esclavitud a la libertad. La cena que comen los judíos recuerda este paso. De ahí la pregunta: ¿por qué este día es diferente a los demás días? Porque esclavos fuimos del faraón de Egipto y él nos liberó. Y para los cristianos, el paso de la muerte a la vida. La resurrección de Jesús, se levanta él del sepulcro y vive para siempre. Todos estos significados se unen en la celebración cristiana del domingo de Pascua, de cuyo reflejo serán todos los domingos del año. Por eso, el tiempo pascual no se celebra solamente un día, se alarga 50 días para recordarnos que todos los domingos, es decir, todas las semanas y todo el tiempo, es este tiempo nuevo de la resurrección del Señor. Recordamos lo que hemos visto en las láminas precedentes. El acontecimiento de la resurrección es el acontecimiento central de la vida del cristiano. No hay una fiesta mayor que la resurrección del Señor. Desgraciadamente, por la mentalidad que vivimos en nuestro tiempo, por el consumismo, los cristianos, y no solo los cristianos, sino incluso confesiones no cristianas, incluso gente sin religión, celebra con gran pompa y platillo la Navidad. Sí, la Navidad es una fiesta importante, pero la más importante es la resurrección del Señor. Y muchos de nosotros pasamos desapercibida
esta fiesta. O porque nos vamos de vacaciones, o porque estamos tan cansados de nuestro trabajo, o hemos terminado muy cansados del Vía Crucis y nos olvidamos de la resurrección de Jesús. Lo central de la Semana Santa es la resurrección de Cristo. Los evangelios nos narran la centralidad de esta fe, la centralidad de esta verdad. La resurrección de Jesús que se verifica el domingo, el día nuevo de la creación. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es esa nueva creación. En el bautismo, nos dice San Pablo, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Él, es decir, hemos sido hechos criaturas nuevas, criaturas para vivir en el mundo de la resurrección, la cual no se va a verificar cuando nos muramos. La resurrección se verifica aquí y ahora, en el acontecer diario de nuestra vida. La carta a los Colosenses nos recuerda esta verdad. Hermanos, si ustedes han resucitado con Cristo, echen fuera de ustedes la antigua levadura. ¿Cuál es la antigua levadura? La forma de vivir como si no hubiéramos resucitado, como si fuéramos todavía o viviéramos todavía en el mundo de la esclavitud y del pecado. A esa antigua levadura es a la que se refiere San Pablo, y que muchos cristianos no logramos echar fuera. Recordemos que en el ritual de la cena judía, uno de los elementos importantes en la preparación de la Pascua es que el padre de familia inspecciona toda la casa de arriba a abajo, buscando que no quede ni un poco de levadura, ni un poco de pan con levadura. Toda es echada fuera y es quemada. Así San Pablo nos invita a nosotros como cristianos a vivir en este nuevo mundo de la resurrección. Pero para ello tenemos que echar fuera y quemar toda esa antigua levadura, es decir, toda esa mentalidad que nos tiene encarcelados en la esclavitud del pecado. Es decir, la mentalidad que no nos deja unirnos totalmente al proyecto de Dios. Hemos reflexionado en las pláticas anteriores que nos prepararon en la Cuaresma acerca del proyecto de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y en ese tiempo, en esas reflexiones, tanto su servidor como el Padre Carlos hemos insistido en echar fuera como preparación aquello que nos impide participar en ese proyecto liberador de Dios, en ese ser otros Cristos. Pero muchas veces seguimos viviendo de una manera vieja, porque nos aferramos a nuestros esquemas, a nuestras mentalidades, a nuestras tradiciones que a veces ya ni siquiera sabemos el por qué o el para qué. Y Jesús nos sigue invitando a entrar en el octavo día. Nos falta dar ese paso, nuestra Pascua propia. Recordemos la etimología de Peshach, paso. Muchos de nosotros no nos atrevemos a dar ese paso. Preferimos seguir viviendo en nuestras esclavitudes. Preferimos seguir viviendo en el invierno de nuestras vidas. Recordemos lo que los animales hacen en el invierno. Se esconden, hibernan, duermen. ¿Para qué? Para soportar los rigores del clima. Muchas veces así vivimos nuestra vida. Vamos con una fe dormida, escondiéndonos de los demás, porque nos da pena decir que ya somos del mundo de la resurrección. Y nos da más pena
vivirlo que en nuestras acciones. Jesús y la Iglesia nos invitan en el domingo de Pascua a entrar en este tiempo de descanso de Dios, a ir más allá, a dar este paso. Estamos ya en los tiempos futuros que los profetas anunciaron. La era del Mesías se ha inaugurado no solo con el nacimiento de Cristo, sino sobre todo con su resurrección. Al celebrar nosotros el domingo, entramos de manera sacramental en ese tiempo mesiánico de gracia y de paz. Por lo tanto, para aquellos que entramos en este tiempo, entramos en un tiempo de alegría. No solamente porque hemos sido rescatados de la muerte, sino porque podemos entrar en ese proyecto de familiaridad con Dios. Somos ese hijo que entra a alegrarse en la fiesta de su Padre. Que este sea el motivo de nuestra alegría pascual, porque el triunfo de Cristo es nuestro triunfo. Recordemos los efectos de la pasión de Cristo. Para nosotros la Pascua no se celebra en un día. Para nosotros la Pascua es eterna, es permanente. Pero para ello, como nos dijo San Pablo en la carta a los Colosenses, tenemos que echar fuera de nosotros la antigua levadura del pecado. Que el Señor nos conceda celebrar este domingo de Pascua con esta alegría de habernos purificado en la muerte y resurrección de Cristo, con la alegría de sabernos reconciliados con Dios y con la alegría de tener una esperanza en la vida eterna. Sigamos celebrando con alegría la Pascua del Señor. Que el Señor los bendiga y muchas gracias